Hace 2 años abordé el condicionamiento clásico, o también conocido como condicionamiento pavloviano o condicionamiento simple, el cual consiste en generar respuestas con base en algún estímulo, el cual ha de generar una reacción tras practicarse repetidas veces. Si deseas ver ese vídeo, estará apareciendo acá. Pues bueno, hoy, tras 2 años de abordar aquel condicionamiento, abordaremos el condicionamiento operante, así que, comencemos. Todo comenzó cuando Burgos Frederick Skinner formuló y sistematizó este tipo de condicionamiento tomando inspiración al trabajo previo de Ivan Pavlov y John Watson con el condicionamiento clásico, así como de la llegada de la ley de efecto incorporada por Edward Thorndike, la cual fue el más evidente antecedente a este tipo de condicionamiento. Para contextualizar, la ley del efecto menciona que si una conducta tiene efectos positivos para quien la realiza, será más probable que la replique, mientras que si tiene efectos negativos, será menos probable. Vista la obra de Thorndike, el condicionamiento operante es denominado instrumental. Skinner desarrolló técnicas de condicionamiento operante que forman parte de lo que conocemos como análisis de conducta aplicado, el cual ha sido demostrado especialmente funcional en la educación infantil, como un énfasis particular en los niños con problemas de desarrollo. El esquema básico del análisis conductual aplicado es el siguiente. De entrada, se plantea una meta conductual, consistente en el aumento o la reducción de ciertos comportamientos. En pro de esto se reforzarán las conductas que se pretende desarrollar, disminuyendo los incentivos existentes para la realización de las conductas que desea evitar. De manera general, el retiro de reforzadores es más esperado que el castigo positivo puesto que provoca un rechazo menor y hostilidad por parte del sujeto. Sin embargo, el castigo puede resultar útil si la conducta problemática es muy inoportuna y se requiere reducirla cuanto antes. Durante dicho proceso hace falta vigilar el progreso sistemáticamente para corroborar con objetividad si los fines esperados se están produciendo. Esto se realiza sobre todo gracias al registro de datos. La diferencia principal de estos tipos de condicionamiento, es que mientras el condicionamiento clásico abarca el aprendizaje de la información respecto a un estímulo, el segundo refiere un aprendizaje respecto a los efectos de la respuesta. Según Skinner, la conducta podía cambiar de manera sencilla si se manipulaban sus consecuencias que si solo se asociaba estímulos a esta como ocurre en el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico se basa en la adición de respuestas reflejas, con lo cual se explica un aprendizaje menor y una limitada cantidad de usos en comparación al condicionamiento operante, ya que este último implica conductas que la persona puede cambiar a su antojo. Muchos de los conceptos que mencionaré a continuación se comparten en orientaciones del conductismo a nivel general, y pueden tener determinadas connotaciones dentro del paradigma operante. Respuesta instrumental u operante. Este término se refiere a aquellas conductas provocadas por una consecuencia específica, pudiendo cambiar en función de la misma. Posee dicho nombre porque funciona para obtener algo, instrumental, actuando sobre un medio, operante, sin necesidad de ser provocado por este, como ocurre con el condicionamiento clásico. Según la teoría conductista, la palabra respuesta es en esencia lo mismo que conducta y acción, pese a que la respuesta parece referirse más a la presencia de estímulos previos. Consecuencia. De acuerdo con la psicología conductista y cognitivo-conductual, una consecuencia es el resultado de una respuesta. Esta puede ser positiva, es decir, refuerzo, o negativa, es decir, castigo. Para quien realice la conducta, si es positiva es más probable que la persona lo vuelva a hacer, pero si es negativa, esto será menos probable. Debemos considerar que las consecuencias afectan a la respuesta, por tanto, en el condicionamiento operante lo que se refuerza o castiga es la conducta en sí, y no la persona o animal que la realiza. En todo momento se pretende influir en la forma en que se relacionan los estímulos y las respuestas, puesto que para la filosofía conductista se evita comenzar desde una visión esencialista de las personas, prestando más atención en lo que se puede cambiar que en lo que jamás tiene modificaciones. Pero para entender mejor esto, veamos más a profundidad estos dos conceptos: refuerzo y castigo. Refuerzo.
Se refiere a las consecuencias de las conductas cuando es más posible que se repitan, pudiendo ser tanto positivo, hablando de la obtención de una recompensa o premio por realizar dicha respuesta, como negativo, hablando de la ira de estímulos aversivos. En lo que a reforzamiento negativo se refiere, podemos diferenciar entre respuestas de evitación y de escape, siendo las de evitación las que previenen la llegada de un estímulo aversivo, y las de escape las que permiten que el estímulo desaparezca cuando se presente. La diferencia con la palabra reforzador es que ésta hace referencia al evento que se da como consecuencia de la conducta, y no como el proceso de premiar o castigar. Por lo anterior, reforzador es un término más vinculado a recompensa y premio que a refuerzo. Castigo. Se refiere a las consecuencias de las conductas cuando es menos posible que se repitan, y al igual que el refuerzo, el castigo puede ser tanto positivo, hablando de la llegada de un estímulo aversivo posterior a la manifestación de la respuesta, como negativo, hablando de la ira de un estímulo apetitivo tras la realización de dicha conducta. El castigo positivo es asociable con el uso que se da en general a la palabra castigo, mientras que el negativo implica más bien algún tipo de sanción o multa. Estímulo discriminativo y estímulo delta. Psicológicamente, la palabra estímulo se utiliza para describir eventos que producen cierta respuesta por parte de una persona o animal. En el campo operante, el estímulo discriminativo es aquel que estando presente indica al sujeto de aprendizaje que si realiza cierta conducta esta generará la llegada de un reforzador o un castigo. Por el contrario, el estímulo delta hace referencia a aquellas señales que, estando presentes, informan de que la ejecución de la respuesta no produce consecuencias. A vista de la importancia y la eficacia del refuerzo positivo, las técnicas operantes para aumentar conductas tienen una utilidad comprobada. Veamos las más relevantes. Técnicas de instigación. Se consideran técnicas de instigación aquellas dependientes de la manipulación de estímulos discriminativos para volver más probable que se desarrolle una conducta. Este concepto incorpora las instrucciones que aumentan ciertas conductas, la guía física, consistente en mover o poner partes del cuerpo del sujeto entrenado, junto al modelado, en que se vea un modelo desarrollando determinada conducta para poderlo replicar y así observar sus consecuencias. Estos tres procedimientos se asemejan en que se centran en directamente enseñar a la persona cómo tiene que hacer determinada acción, sea verbal o físicamente. Moldeamiento. Consiste en acercar progresivamente cierta conducta a la conducta objetivo, comenzando por una respuesta relativamente parecida que la persona pueda desarrollar, para irla cambiando poco a poco. Se lleva a cabo por pasos, aproximaciones sucesivas, en los que se incluye reforzamiento. El moldeamiento se considera particularmente útil para establecer conductas en sujetos que no pueden comunicarse en forma verbal, tales como sujetos con discapacidad intelectual profunda o animales. Desvanecimiento. Se refiere a la retirada paulatina de los apoyos o instigadores que habrían sido usados para reforzar una conducta meta. Se desea que el sujeto consolide una respuesta que posteriormente pueda realizar sin depender de ayudas externas. Es uno de los conceptos clave del condicionamiento operante, ya que permite que los progresos realizados en terapia o entrenamiento puedan ser generalizados a otros ámbitos propios de la cotidianidad. Más que nada, este procedimiento es consistente en reemplazar un estímulo discriminativo por otro diferente. Encadenamiento. Una cadena conductual, o sea, una conducta conformada por varias conductas simples, se ve separada en distintos pasos, sus eslabones. A continuación, el sujeto debe aprender a realizar los eslabones uno a uno hasta lograr hacer la cadena completa. Este encadenamiento se puede realizar tanto al derecho como al revés, y se caracteriza porque cada eslabón refuerza al anterior y funciona como estímulo discriminativo del posterior. En algunos aspectos, gran parte de las habilidades que son consideradas como talentos por manifestar un nivel elevado de destreza y especialización, tales como tocar un instrumento musical o saber bailar, se pueden considerar como fruto de alguna forma de encadenamiento, a vista de que se partió de habilidades básicas para ir progresando hasta alcanzar otras más trabajadas. Programas de reforzamiento. Es un procedimiento de aprendizaje operante, y se refiere a las directrices que establecen el momento en que se premiará una conducta y en el que no. Hay dos tipos básicos de programas de reforzamiento: los de razón y los de intervalo. En los programas de razón el reforzador es obtenido después de que se dé cierto número de respuestas, mientras que en los de intervalo esto ocurre después de que haya pasado cierto tiempo desde la última conducta reforzada y ésta se dé nuevamente.
Ambos tipos de programa pueden ser fijos o variables, lo cual señala que el número de respuestas o el intervalo de tiempo necesarios para obtener el reforzador pueden ser constantes u oscilar respecto a un valor promedio. Asimismo, pueden ser continuos o intermitentes. Lo que quiere decir que la recompensa puede darse cada vez que el sujeto realice la conducta objetivo, o bien, ocasionalmente. Pero siempre en consecuencia de la emisión de la respuesta deseada. El reforzamiento continuo puede sernos de mayor ayuda para establecer conductas, y el intermitente para preservarlas. De tal modo que en teoría, un perro puede aprender a dar la pata siempre y cuando su dueño le dé un premio cada vez que lo haga, pero apenas se aprenda la conducta será más difícil que deje de hacerla siempre que le demos un reforzador cada 3 o 5 veces. Al aplicar técnicas operantes para reducir conductas conviene saber que, a vista de que estos procedimientos pueden desagradar a los sujetos, se recomienda utilizar los menos repulsivos en la medida de lo posible. De igual forma, estas técnicas son preferibles a los castigos positivos. A continuación, veremos estas técnicas ordenadas de menor a mayor potencial de generar repulsión. Extinción. Se deja de recompensar una conducta que había sido reforzada con anterioridad. Lo anterior hace menos probable que la respuesta se repita. Formalmente la extinción es lo contrario al reforzamiento positivo. A largo plazo, la extinción es más útil para erradicar respuestas al castigo y el resto de técnicas operantes para disminuir conductas, si bien puede tardar más. Para ejemplificar esta técnica, podríamos decir que para hacer que un niño deje de patalear, solo bastará con ignorarlo hasta que se percate de que su conducta no consigue los efectos deseados, por ejemplo, el enfado de sus padres que funciona como reforzador, haciendo que el niño se harte y acto seguido se detenga. Entrenamiento de omisión. Para esta técnica, la conducta del sujeto tendrá una posterior ausencia de recompensa, es decir, tras la respuesta no se conseguirá reforzador. Para ejemplificar esta técnica, podríamos decir que unos padres prohíben a su hijo ver la televisión esa noche debido a que él les habló irrespetuosamente. Otro ejemplo sería que no le compraran los juguetes a una niña por su mal comportamiento. En la educación, esta técnica puede ayudar a que los esfuerzos de otras personas por animar a los estudiantes, quienes al acostumbrarse a dichos tratos no valoran, terminen siendo más valorados. Programas de reforzamiento diferencial. Son un subtipo especial de programa de reforzamiento que se emplea para aminorar, mas no eliminar, las conductas objetivo aumentando otras respuestas distintas. Para ejemplificar, podría premiarse a un niño por leer y ejercitarse y no por ver televisión, si se espera que esta última conducta pierda valor reforzante. En el reforzamiento diferencial de tasas bajas la respuesta es reforzada al darse un determinado período temporal posterior a la última vez que se produjo. En el reforzamiento diferencial de omisión, el refuerzo es obtenido si, después de un período temporal en concreto, la respuesta no se ha producido. El reforzamiento diferencial de conductas compatibles consiste en reforzar respuestas que difieren a la conducta problema. Este último proceso es aplicado a los tics y la onicofagia, por mencionar algunos trastornos. Coste de respuesta. Variante del castigo negativo en que la realización de la conducta problema causa la pérdida de un reforzador. Un buen ejemplo de este programa, es el carnet de puntos para conductores introducido en España hace un tiempo. Tiempo fuera. Consiste en apartar al sujeto, generalmente algún niño, en un entorno no estimulante si se produce la conducta problema. Una variante del castigo negativo, diferenciándose del coste de respuesta en que lo que se pierde es la posibilidad de acceder al refuerzo, y no el reforzador en sí. Saciación. El refuerzo obtenido por realizar la conducta es tan intenso o cuantioso que pierde el valor que tenía para el sujeto. Esto puede desarrollarse por saciación de respuesta o práctica masiva, es decir, por repetir la conducta al grado de que el sujeto se cansa, o bien, por saciación de estímulo, es decir, que por el exceso el reforzador deje de agradar. Sobrecorrección. Consiste en aplicar un castigo positivo relacionado con la conducta problema. Para ejemplificar, se suele realizar en casos de enuresis, cuando se solicita a un niño que lave sus sábanas tras que se haya orinado en ellas durante la noche. Estos sistemas son procedimientos complejos que permiten reforzar unas conductas y castigar otras.
Como ejemplo de este tipo de técnicas tenemos la economía de fichas, en la cual se entregan fichas u otros reforzadores genéricos similares, para premiar la realización de conductas objetivo, para que después los sujetos puedan intercambiar sus fichas por premios de valor variable. Esta técnica es utilizada en escuelas, cárceles y hospitales psiquiátricos. Los contratos conductuales o de contingencias son acuerdos entre diferentes individuos, por lo general dos, en los que estos se comprometen a efectuar o no efectuar ciertas conductas. En los contratos se detallan las consecuencias de cumplir o incumplir las condiciones pactadas. Y bueno gente, esto ha sido todo, espero que el vídeo les haya gustado. Si fue así recuerden que pueden dejar su like, comentar y suscribirse. Y recuerden, pronto traeré más contenido, y espero de una buena vez terminar los vídeos pendientes que tengo, pero mientras tanto, seguiré trayendo vídeos como estos para mantener el canal activo. Sin más por el momento, soy Eibar, hasta pronto.